Bien, buenas tardes entonces a todos y a todes. Esta presentación de hoy corresponde entonces al primer conversatorio del ciclo denominado Intervención Social en Contexto de Pandemia, realizado por el Grupo de Investigación Género, Sexualidad en Contexto de Diversidades Culturales, de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. La ponencia se denomina Masculinidades y Pandemia, algunas reflexiones, a cargo del académico integrante del grupo de investigación, Rodrigo Azócar González, quien es trabajador social por la Universidad de Valparaíso, diplomado en Género, Masculinidades y Educación por la Universidad de Chile, magíster en Mediación Intercultural por la Universidad de Valencia, España, magíster en Antropología Social por la Universidad Federal de Goiás, Brasil, y doctorando en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Huelva, España. Entonces, Rodrigo, te invitamos a que puedas empezar tu exposición. Muchas gracias, Lorena. Antes de comenzar, me gustaría también comentarles que tengo mucha gratitud por participar de estas actividades que están desarrollando el grupo de investigación. A mí en particular me parece muy interesante la posibilidad de poder discutir algunos temas que quizás están directamente vinculados en la agenda relacionada con el COVID-19, con la pandemia que estamos viviendo, pero nos va a permitir de alguna manera ir generando algunas discusiones para profundizar, para darle más sustento, mayor densidad a estas ideas vinculadas con masculinidad y género, que son principalmente los estudios que yo estoy desarrollando hace un tiempo. A mí en particular me interesa poder presentarles algunas reflexiones muy generales que tienen que ver con ubicar de alguna forma dónde están las masculinidades dentro del contexto del género y hacer algunas reflexiones particulares en torno a cómo desde la visión de algunos académicos, de algunos investigadores en torno a las masculinidades, hacen esta relación entre pandemia y masculinidades, ¿sí? Por eso voy a utilizar unas cuantas diapositivas que vamos a ir comentando en el transcurso de esta presentación. Para comenzar, ¿por qué titulé Masculinidades y Pandemia? Principalmente por el contexto, ¿no? Por la situación que estamos viviendo a nivel mundial y que nos va interpelando constantemente en función de cómo las ciencias sociales, el trabajo social incluyéndolos allí, interviene, reflexiona, se vincula con este contexto de pandemia, una situación que nos está afectando al mundo entero y que desde el trabajo social en Chile particularmente tenemos el desafío de ir dando miradas diversas para poder responder de mejor manera a ese contexto. Yo partiría reflexionando en torno a qué son las masculinidades, principalmente ubicándolas dentro del contexto de las ciencias sociales y particularmente dentro de lo que son los estudios de género, ¿sí? Todos hemos visto como el avance y la profundización de las reflexiones en torno al género, en torno a los feminismos, en torno a las condiciones de desigualdades que se instalan a raíz del neoliberalismo, principalmente en Chile, evidentemente, han generado discusiones que han permitido visibilizar las condiciones principalmente de desigualdades de las mujeres, que es el gran elemento, el gran centro desde donde se comienzan a discutir estos elementos y especialmente las masculinidades en las últimas 2 o 3 décadas que comienzan estos estudios. Particularmente me llama mucho la atención la posibilidad que hemos tenido desde las ciencias sociales de ir generando una reflexión que permite vincular a los varones en el contexto del género. Principalmente desde una perspectiva de responsables del contexto de desigualdad en el cual se encuentran las mujeres, especialmente en América Latina, pero también como sujetos reflexivos que logran deconstruir, logran visibilizar, logran presenciar que estas desigualdades parten de un contexto neoliberal y por tanto podemos ser también sujetos de acción y de transformación en esta realidad. Por tanto, lo menos que quiero hacer es poner a los hombres como sujetos víctimas, porque creo que no corresponde, sino más bien como sujetos que permiten generar una transformación al vincularse con la visibilización de las demandas feministas, principalmente. Hablo de feministas en plural,
por toda la diversidad de visiones que desde los feminismos locales, también europeos, de Norteamérica, han permitido generar esta densidad de elementos que hoy nos convocan y nos permiten analizar la sociedad desde el contexto del género particularmente. Entonces, para mí, las masculinidades, que son mi especialidad de estudio, vienen a interpelar ese contexto, vienen a interpelar al sujeto, al hombre, al varón, que está dentro de un contexto de permanente desigualdad, ¿no? Como puede ser el neoliberalismo en este caso, que es además el elemento transversal para hacer estos análisis. Cómo, de alguna forma, una sociedad construida en el neoliberalismo, como el caso de Chile, a raíz de la instalación post-dictadura de un sistema económico, político, social y cultural en todos sus ámbitos, ha permitido, por tanto, la solidificación de estas desigualdades y, de alguna manera, la repetición de ciertos esquemas que nos obligan a comportarnos como varones para lograr transformar y para lograr vincularnos con otros a raíz de los elementos vinculados al poder, principalmente. Yo diría, además, que las masculinidades están constantemente en construcción. Si bien los estudios de masculinidades se iniciaron por ahí, por los años 70, principalmente en Europa, en Estados Unidos, como es lamentablemente la tradición de las ciencias sociales, ¿no? Que importa reflexiones que no nos corresponden necesariamente a nuestro contexto local. En este caso en particular, las masculinidades han tenido una oportunidad de desarrollarse y profundizarse desde América Latina. En particular, yo tomaría unas cuantas reflexiones solo para contextualizar. Por ejemplo, me llama la atención que las masculinidades son parte de las relaciones de género, especialmente, al vincular género y masculinidades como dos elementos que son, de alguna forma, distintos de analizar. No es lo mismo hablar de género que hablar de masculinidades. Son un elemento que está que compone, al género. Género y masculinidades también se organizan en su relación con otros sistemas de diferenciación social, clase, raza, generación y otros, que yo lo aprendí en Brasil cuando estudiaba allá, que ya hablaban de los marcadores sociales de diferencia, ¿no? Que son elementos particulares que principalmente desde la antropología social se han incorporado a la reflexión para indicar que no es posible analizar un contexto si no lo vinculamos, lo entrelazamos con estos otros elementos que están vinculados a la vida de los sujetos, ¿no? Tomaría también como referencia la teoría de la complejidad, que propone esta sociedad compleja, estos análisis complejos en función, no que sean difíciles de analizar, sino que la cantidad de elementos que se deben considerar para poder analizar un contexto se van entretejiendo, entrelazando, ¿no? Y nos permiten, de alguna forma, darle mayor densidad, mayor profundidad a estos elementos. Como otra reflexión interesante, yo creo que la autonomía relativa del concepto de masculinidades no se puede pensar desde las masculinidades como factor hegemonizante, ¿sí? Es decir, no es un elemento que aglutine a los varones, sino que todo lo contrario, es un elemento que diferencia a los varones, principalmente porque hablar de masculinidades es hablar de aquel varón que está en un contexto de opresión también a través del patriarcado, como elemento manifestante de una sociedad neoliberal y capitalista. Y me gustaría rescatar dos conceptos que propone Browning Connell, que es una de las investigadoras quizás más importantes vinculada al concepto principalmente de masculinidades. Este es el libro fundamental, básico, elemental para cualquier análisis de masculinidades, que se llama Masculinidades, solamente, de Browning Connell, principalmente editado en los años 70, 80, y después fue traducido al castellano, el que planteó algunos elementos base, yo diría dos conceptos elementales. Primero, el dividendo patriarcal, que tiene que ver con el conjunto de ventajas que acumuladamente benefician a los hombres en comparación con las mujeres en virtud de sus salarios más altos, mejores expectativas de promoción, entre otras grandes cantidades de posibilidades que le entrega el patriarcado al varón, ¿no? Y en segundo lugar, que me parece la más interesante todavía, tiene que ver con masculinidad hegemónica, que es una forma de masculinidad dominante y culturalmente autorizada y autorizante en un orden social determinado. Es decir, las masculinidades hegemónicas lo que hacen es permitirle al sujeto ser válido dentro de un contexto.
solo por el hecho de ser varón, pero además de comportarse como varón. Porque la masculinidad o las masculinidades no tienen que ver con la cuestión física, no tienen que ver con lo genital necesariamente, ¿cierto? Hay acciones que validan una actitud de hombre, que tiene que ver necesariamente con el poder, ¿no? Con el ejercicio también de la dominación dentro del contexto patriarcal. En ese sentido, la pregunta que yo propongo es, ¿tiene sentido hablar de hombres en la pandemia si esta afecta a todos, a todes? ¿Por qué los hombres debiésemos ser sujetos de análisis, sujetos de reflexión en esta pandemia que estamos viviendo? Para mí es importante marcar este punto porque considero que necesariamente en las políticas públicas no está presente esta visión del hombre como sujeto que también se ve afectado por estas condiciones. Solo a modo de graficar, quizás de manera más concreta, lo que está ocurriendo en Chile actualmente con el COVID-19, les quiero mostrar datos que son del día 9 de julio, de ayer, donde se indica acá, por ejemplo, el número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables de COVID-19, y notificados según edad y sexo, al día de ayer. Si ustedes se fijan, a medida que avanza la edad, la cantidad de hombres que han sido contagiados versus la cantidad de mujeres va aumentando progresivamente. Es decir, los varones van de alguna forma vinculándose a esta pandemia a razón de mayor edad, ¿cierto? Principalmente es lo que vamos a ver en un minuto más, tiene que ver con este modelo patriarcal de masculinidad que de alguna forma aleja al hombre tradicional del cuidado. O sea, para ser varón, para ser hombre en el contexto patriarcal, no necesariamente yo me tengo que cuidar mi salud y por tanto tengo que asistir a una consulta médica, estar constantemente preocupado de eso. Por eso quizás, una de las razones me parece, tiene que ver con que a mayor edad, y por tanto quizás más arraigado este modelo, es más complejo tener esta cultura del cuidado a nivel de salud. Acá, por ejemplo, en este gráfico se puede observar la tasa de casos por COVID notificados por grupo de edad y sexo también del día de ayer, y si se dan cuenta, la barra vinculada a los varones también queda mucho más claro que la incidencia es mayor en varones cuando va aumentando la edad. Por tanto, aquí hay otra confirmación de que hay un elemento que llama la atención y que debiésemos tener en consideración al momento de analizar las políticas sanitarias que se están aplicando en función de esta pandemia. Como otro elemento importante, solo para cerrar esta serie de ejemplos, aquí en esta tabla, que de alguna forma hace referencia al gráfico anterior, están los datos que se han más desagregados. Y fíjense que la tasa de hombres desde los 50, 59 años comienza a subir, ¿cierto? En comparación con las mujeres. Por tanto, se hace más gráfico, se hace más evidente que son los varones adultos y adultos mayores los que están sufriendo quizás en mayor evidencia esta pandemia a nivel nacional. ¿Qué ha pasado con el COVID-19 en América Latina? Hay fuertes impactos a todo nivel que han comenzado a afectar principalmente a nuestros países, los sectores más excluidos y vulnerados de la población. Estos impactos tienen dimensiones de género de alto riesgo en una región fuertemente golpeada principalmente por la violencia contra las mujeres, ahora agravada por el confinamiento obligatorio y por la carencia de políticas estatales y programas específicos de emergencia con un abordaje diferencial, interseccional y de género, que en la mayoría de nuestros países omite e invisibiliza a las masculinidades, que es un poco lo que acabo de comentar, ¿no? La presencia de los varones como sujetos de intervención, sujetos de transformación en el contexto de la política social es prácticamente nula, especialmente en América Latina. Por tanto, en un contexto de pandemia, ¿qué relevancia tiene que la socialización masculina ponga el autocuidado y el cuidado de los otros fuera de sus prioridades? ¿Por qué los varones no van al médico? Y si los tipos se enferman, ¿quién los cuida, no? ¿Y quiénes coordinan los hogares en aislamiento o en cuarentena? O sea, en esta cuarentena, en la que estamos viviendo actualmente en Chile, en la que hemos vivido en la mayoría de los países del mundo, ¿quién ha sido, quién ha llevado esta cuarentena, la ha podido administrar? Principalmente son las mujeres, los hombres los que hemos hecho
estar en un rol menos protagónico en este contexto. Entonces no es muy difícil adivinar la respuesta. El cuidado es de la órbita de lo femenino en este contexto patriarcal. Por tanto, todo lo que tenga que ver con el cuidado y el autocuidado está lejos de este modelo patriarcal de masculinidades que, como vimos en los datos recientemente expuestos, principalmente está más presente en los hombres varones de mayor edad, ¿no? Para ir cerrando ya, me gustaría dar algunas pequeñas reflexiones en torno al contexto que estamos viviendo. Entonces, a nivel de pandemia, ¿con qué nos encontramos? Principalmente con que los hombres descuidan profundamente su salud. O sea, las razones clínicas del contagio y las condiciones socioculturales afectan a hombres que están vinculados a pobreza, desigualdades, violencia, entre otros factores ya indicados, ¿no? En segundo lugar, los hombres tienden a no usar mascarilla en la pandemia. Y esta es una cuestión quizás anecdótica, para algunos podría significar, pero la verdad es que es muy significativa, puesto que la mascarilla es quizás el elemento de primera línea que permite la prevención, ¿no? Y en ese sentido, hay datos que indican que los varones, principalmente en América Latina, no tienen esta cultura del cuidado, no tienen esta cultura de usar la mascarilla como elemento de prevención, principalmente. En tercer lugar, el confinamiento nos ha hecho convivir en casa. Y esto evidentemente ha visibilizado las desigualdades al interior de la casa, es decir, quienes se encargan de administrar la casa, quienes se encargan de llevar los elementos necesarios para que todos podamos vivir dentro de la familia. Y además ha visibilizado, lo que vamos a ver en un minuto más, las violencias que permanecen y que se profundizan al interior del hogar, que principalmente afectan a mujeres y a niños. Y también en un rango bien interesante y bien importante a los adultos mayores, que quizás también están invisibilizados dentro de este contexto. Y por último, hay evidentemente un nivel de incertidumbre que ha generado este aislamiento por parte del hombre y ha reforzado esta idea de la mujer multitarea, ¿no? La madre que trabaja, que cuida al bebé, que hace la comida, que hace el aseo, que se encarga de ir a comprar y por tanto se encarga de todos los elementos que permiten el cuidado dentro del contexto del hogar. Una realidad que en América Latina evidentemente es muy profunda aún. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ha aumentado la violencia contra las mujeres? Las denuncias que ha tenido ONU Mujeres a nivel mundial han aumentado 10 veces. En Chile la cifra es más o menos similar, según los escasos datos que existen desde el Ministerio de la Mujer. Además, hay el encierro de redefine las masculinidades, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde está ese sujeto que provee y por tanto se le preocupa de todo? Aquí hay un cuestionamiento y por tanto las crisis a nivel psicológico que se están generando principalmente los varones que se piensan desde el contexto neoliberal son bastante profundas, porque el patriarcado es cada vez más evidente, o sea, la socialización en la cual nosotros entramos a la sociedad en función de un contexto patriarcal, en función de ciertos elementos que nos hacen ser varón, evidentemente están en cuestionamiento a raíz de esta situación de pandemia específicamente. Y como decía yo hace un rato atrás, la idea no es caer en la victimización, sino que incorporar en la reflexión a los varones como sujetos también importantes en esta reflexión. Por último, algunas, más que propuestas, son algunas ideas que quizás nos pueden ayudar a ser más cercana a esta reflexión en torno a los varones y la pandemia. Principalmente debiésemos pensar en desfeminizar la pandemia. No solo son las mujeres quienes están siendo afectadas, ¿cierto? Evidentemente son quizás el grupo, el colectivo con mayor visibilidad en este contexto porque son históricamente excluidas. Pero también hay que pensar en incorporar la idea que el Estado debiese asociar también sus programas, al menos en Chile, los escasos programas vinculados a la estabilidad y el bienestar de las familias, también incorporar la perspectiva de las masculinidades. En segundo lugar, la violencia hacia las mujeres permanece aumentado y ha recrudecido. Ese es un elemento fundamental para vincular y para promover acciones concretas por parte del Estado hacia la familia. Y hasta ahora, responsablemente yo diría que está invisibilizado.
solo se han dado datos, pero el Ministerio de la Mujer no ha tenido una presencia efectiva en la promoción y en la visibilización de estos contextos. Y evidentemente incluir a los hombres en las políticas y acciones de contexto de pandemia también debe incorporar esta visión de género más amplia, ¿no? Quienes trabajamos en género hace un tiempo atrás, constantemente estamos desmitificando esta idea que hablar de género es hablar solo de mujeres, ¿no? También es hablar de diversidades, también es hablar de desigualdades, pero desde la concepción de estas diferencias que nacen de la posición de la mujer. Por tanto, aún permanece esta idea sesgada que cuando hablamos de género a nivel del Estado, principalmente en las acciones que se desarrollan, estamos hablando de la preocupación específicamente de las mujeres y de algunas mujeres incluso, principalmente mujeres que están en mayor condición de vulnerabilidad. Esa es mi reflexión, espero que nos pueda ayudar a generar un espacio más crítico y haya también ayudado a abrir un poco la mirada en torno a estos contextos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, luego de la exposición, abrimos el espacio para preguntas, comentarios que queramos hacer sobre el tema. Así que, si quieren hacer preguntas, abren el micrófono y las pueden hacer. Rodrigo, gracias por la presentación y creo que hiciste un diagnóstico súper interesante respecto de cómo se configuran estas nuevas masculinidades, ¿no? Porque en la historia de la humanidad y en la historia reciente hemos visto que, comilla, el gran responsable de las formas de relación que hemos establecido, ¿cierto?, a nivel estructural, a nivel de relaciones, ha sido el patriarcado, ¿no? Que trae como consecuencia los modos que tenemos de vincularnos y por lo tanto las demandas, ¿cierto?, que se le hace a la política pública o al Estado. Entonces, en ese sentido, cuando tú haces esa vinculación del género, ¿cierto?, lo masculino y lo femenino, efectivamente la política pública se ha hecho cargo de alguna manera, digo de alguna manera, porque también está esta idea de la política pública focalizada que incluye y excluye, ¿cierto? De alguna manera de las minorías en términos de poder, ¿no? Y en este sentido es por eso que lo femenino, en términos de género, ha sido considerado dentro de estas minorías. Entonces, mi pregunta tiene que ver con esta construcción de estas nuevas masculinidades. Tú como experto en el tema, ¿qué recomendarías al Estado desde estas nuevas políticas públicas respecto de las masculinidades? O respecto a los varones, siguiendo también tu nomenclatura. Gracias, Sonia. A ver, yo creo que quizás desde la experiencia vinculada a la profesión, ¿no? Como trabajador social y, y también observante del contexto en que el Estado ha ido manifestando, evidenciando cuáles son sus prioridades, en la medida que se va de alguna forma aclarando esta estructura neoliberal desde la cual está conformado, ¿cierto? Que hasta hace poco tiempo atrás quizás no era tan evidente, ¿no? Había ciertos elementos que hacían pensar que había una cuestión un poco más mezclada, ¿no? Pero sobre todo en los últimos años hemos ido viendo cómo el Estado ha evidenciado ese desinterés, por un lado, por abordar algunas realidades de nuestro país, como también ha desvalorizado a través de las políticas la preocupación a ciertas realidades. Estoy hablando específicamente de lo que pasa con las diversidades sexuales, por ejemplo. Las discusiones sobre matrimonio igualitario, las discusiones sobre aborto, las discusiones en torno a la presencia de la mujer, por ejemplo, en los cargos de toma de decisiones, ¿no? No hay avances concretos que evidencien un interés particular del Estado por transformar esta realidad. Y hago esta comparación que quizás es un poco, no sé, odiosa, como dicen algunos, ¿no? Con Europa. ¿Qué pasa en Europa?
En Europa hay una preocupación específica por transformar la sociedad en función de la inclusión de estos grupos históricamente excluidos, pero sobre todo de la presencia de la mujer en los espacios decisionales. Eso no ocurre acá en Chile, ¿no? Victoria, que es parte de nuestro equipo, ella estudia sobre la ciencia y las mujeres, y ella nos podrá explicar con mayor profundidad cómo también las mujeres históricamente han sido invisibilizadas en la ciencia, y en Chile prácticamente no existen, ¿no? Y quienes están en los cargos de, o en la mayor palestra de la visibilización de la ciencia en Chile hecha por mujeres, son mujeres que también tienen, de alguna u otra forma, una estructura patriarcal, ¿no? Por sus vínculos, por su posición de poder, por su vitrina, que nace principalmente por las vinculaciones que tiene con personas e instituciones. Entonces, para ir ya respondiendo la pregunta, o al menos reflexionando sobre ello, yo no me atrevería a dar ninguna receta, la verdad. No creo que se pueda reflexionar en torno a pensar que solo a través de una idea podamos transformar esa realidad. Pero valoro algo que tú pusiste en el discurso, Sonia, que tiene que ver con, hay grupos, hay sectores de nuestra sociedad que no están siendo presentes en las políticas del Estado. No tienen presencia, no tienen manifestación, no tienen voz. Y esos grupos quizás, a mi entender, han sido los históricamente excluidos. No hay mucha variación en torno a eso. Yo sumaría quizás como un grupo de mayor presencia, también invisibilizado, a los migrantes y las migrantes, principalmente de países del tercer mundo, ¿no? Que ha sido un fenómeno que no es nuevo, un fenómeno que viene hace décadas en Chile, pero que se recrudece principalmente con esta idea de la raza, ¿no? Mal idea hablar de raza porque no existen, pero de alguna forma pensar esta racialización de la migración en función del color de piel, o sea, a ese nivel de burdo es la reflexión en función de quiénes participan o no. O sea, quizás ni siquiera debiésemos hablar de eso, porque no debiese ser tema, pero lo es. Y lo vemos en función de cómo las políticas del Estado excluyen también a personas que están en un tránsito, ¿no? En una movilidad humana. Me parece entonces que una medida que podría de alguna forma ayudar a profundizar estos cambios tiene que ver con la participación social, con los grupos, la organización que está en la base, ¿no? Hay grupos de migrantes, hay grupos que enarbolan la diversidad sexual, ¿cierto? Presencia sobre todo de mujeres, de la presencia de la discusión sobre el aborto, la necesidad de mostrar. Como en Chile, todo está siempre bajo cuerda, no todo está oculto, todo está bien tapado bajo la alfombra. La acción de visibilización, sin pretender hacer un análisis marxista necesariamente, me parece que es una acción de emancipación también. Y eso es lo que me parece debiese profundizarse. Eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Victoria, tienes que abrir el micrófono. Pero tienes toda la razón. Gracias. Yo quería primero valorar lo que Rodrigo ha expuesto con mucha coherencia él, y ha señalado puntos que tienen que ver con esta visión también de análisis desde la complejidad. O sea, hay una multicausalidad, ¿cierto?, que genera fenómenos de disgregación, de separación, de desigualdades. Y a mí hay un elemento que me gustó mucho hacia el final de tu exposición, Rodrigo, cuando habla de no victimizar, digamos, desde las masculinidades, que me pareció interesante. Me gustaría, después opinamos tal vez si queda espacio, pero me encantaría que profundice sobre eso, porque me parece una idea muy, muy relevante. Han aparecido estudios de género, de masculinidades a veces que tienden a
también a generar una mirada casi de agresión hacia los hombres. Creo que desmitificar cuanto sea posible siempre no va a estar de más, ¿ya? Y me gustaría mucho, Rodrigo, escucharte sobre esa última idea que me pareció muy valiosa. Gracias, Victoria. No hay un estudio específico, por lo menos yo no he accedido, para ser más concreto, a alguna reflexión específica, algún estudio que demuestre, ¿no?, que es importante y relevante desmitificar esta idea de que los hombres somos víctimas, ¿no? Pero si bien la literatura nos ha permitido entender cuál es la posición del hombre en este contexto patriarcal. Primero, como decía Cornel, ahí hay una herencia que beneficia y evidentemente posiciona de manera inmejorable a los varones en el contexto de una sociedad como la nuestra. Por tanto, víctima no puede ser quien ha históricamente profitado de esta sociedad que está pensada para la valorización del varón como sujeto dominante, ¿no? Sería injusto, sería poco ético también pensar que los varones estamos en una posición de desventaja o quizás de víctimas, ¿no? Además que el concepto de víctima desde las masculinidades es pensado, yo diría, como personas que están viviendo en un contexto de opresión, ¿cierto? Y evidentemente la opresión también ha estado presente en aquellos grupos históricamente excluidos de la sociedad, ¿cierto? Hablo precisamente de los grupos vinculados a las diversidades sexuales, ¿no? A las diversidades de género, a las identidades de género, a las diversas manifestaciones en función de que justamente están vinculados con este desapego del modelo dominante masculino, ¿no? Mientras más me alejo de esta forma, de esta fórmula, más excluido soy, ¿no? Ahora uno ve por lo menos a mí, con alegría, cuando hay varones o mujeres, o como se quieran definir, que son libres, ¿no? Y que se visten como quieren, se manifiestan de la forma que quieren, se vinculan de la forma que quieren. Esa libertad que se ha ido construyendo con las décadas, yo creo que las nuevas generaciones la están disfrutando, quizás no valorando, pero disfrutando de una manera muy especial, ¿cierto? Entonces, analizar esta idea de la victimización se ha mostrado, sobre todo en algunas políticas, diría yo, que han querido transformar al hombre también como en un sujeto afectado, ¿no? Yo creo que la reflexión que a mí por lo menos me surge tiene que ver con que estamos en una realidad paralela, ¿no? La ventaja de ser varón al momento de solicitar un trabajo, por ejemplo, te permite estar en una posición muchísimo mejor que una mujer, independientemente si aquella mujer tiene las mismas o mayores capacitaciones o capacidades para ese empleo. Entonces, por mucho que seamos afectados, por mucho que seamos personas que están vinculadas a una realidad que ha beneficiado históricamente, yo diría que no hay una realidad que permita entender que los varones somos víctimas, ¿no? Sí estamos en un contexto de desigualdad también, sí estamos en un contexto de opresión, pero víctimas creo que no. No sé si logré responder la pregunta, creo que me fui para otros elementos, pero hay una reflexión allí. Sí, interesante. Claudia, Sí, eso, tú querías preguntar. Sí. no tengo abierto el micrófono. Rodrigo, es que igual me quedo dando vuelta el tema de que tú lo dijiste, que objetivamente los varones estaban invisibilizados en la política pública. Y bueno, entendemos que las políticas públicas también, creo que en la mayoría de las veces, son fruto de la movilización social y de la presión que ejercen los grupos, ¿cierto?, respecto de una temática determinada. A mí me gustaría saber desde tu perspectiva qué ha sido, porque yo siento que este concepto de las nuevas masculinidades igual
es algo que viene como desde la academia. ¿Qué falta, digamos, en el contexto más de las organizaciones sociales, digamos, de los varones comunes, que enganchen con esta posibilidad de poder ejercer presión para que sean visibilizados, como tú dices, visibilizados en la política? Siento como que quizás falta un tema central, porque lo que yo he visto, o sea, en la historia, los varones movilizados en torno a las diversidades sexuales, ahí tenemos algo importante. Pero otros varones, por ejemplo, varones que, no sé, no sean de la diversidad, o sea, todos somos de la diversidad, digo, no digo, heterosexuales, otros que no se sienten como llamados como a estos temas. Eso es como mi duda, cómo se amplía, digamos, esta necesidad de tener este concepto y de apropiarse, como las mujeres nos hemos apropiado de todos los temas de género, o sea, en el proceso histórico. Súper interesante la pregunta, Claudia. Gracias por esa reflexión. Y difícil de responder, además. Sí, como muchas, ¿no? Sí. Pero me surge una idea en torno a algo que nombraste tú también, que tiene que ver con cómo algunos grupos sí han podido poner sus temas sobre la mesa, ¿cierto? No sé, pero yo recordaría a Pedro Lemebel, por ejemplo, cuando desde las desigualdades sociales, desde la mayor precariedad, haber nacido en pobreza, haber vivido toda su infancia en el San Juan de la Guada, en Santiago, haber sido violentado en todos los contextos posibles, a raíz de su identidad de género, a raíz de su expresión también, y él siempre haber manifestado que ser loca, como decía él, y pobre, no es lo mismo que ser gay, ¿cierto? Así esa diferenciación. Estamos hablando de años 80, 90, cuando todavía estábamos discutiendo sobre las campañas de prevención del SIDA que daban por televisión, que pensaban en otro mundo, ¿cierto? No hablaban de las personas, no hablaban del condón, no hablaban del sexo, no hablaban de la diversidad sexual. O sea, en un país todavía con un velo dictatorial súper potente. Que eso me llama la atención porque digo, ¿cómo en un contexto donde estaba todo todavía tan presente, la opresión de la dictadura en la sociedad, hubo manifestaciones, estas organizaciones, por ejemplo, de la diversidad sexual, MUMS, entre otros, ¿no? Móvil también, con todo su tema histórico también, lograron mostrar, lograron la Corpo, ¿no? La Corporación Chilena de Prevención del SIDA, lograron visibilizar, mostrar, instalar un tema desde los varones, ¿no? ¿Cierto? Porque la reflexión era varones homosexuales, hombres. Por eso quizás ahí la historia, yo leí el otro día a Víctor Hugo Robles, que en un texto un poco autobiográfico decía que dentro de esta movilización histórica que posicionó a los varones homosexuales en Chile, también había un grado de discriminación, ¿no? Aquellos que eran distintos dentro de ese contexto. Que lo podemos ver, por ejemplo, en otras instituciones como Iguales, como otras que también han hecho un nicho, ¿no? de estas realidades. ¿A qué voy con esto? A que como no todos los varones somos iguales, ¿cierto? No todos los varones tenemos las mismas necesidades, tenemos las mismas manifestaciones, tenemos los mismos intereses. A mí me da la impresión que este trabajo que cuestionas tú de mostrar, de instalar a los varones, a las masculinidades en las políticas o a nivel de discusión general, también es un trabajo de nicho, me da la sensación, que también es un trabajo de grupos, ¿no? Que no podemos homogeneizar, no podemos pensar que los varones están presentes en las políticas porque hay una u otra situación, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, el pregrado en Valparaíso, un profesor nos pidió hacer un trabajo práctico, ¿cierto? Ir a terreno en lo que en su momento se llamaba, yo voy a revelar un poco mi historia, ¿no? Lo que se llamaban los consultorios, ¿no? Los CESFAM actualmente, los centros de familia.
Y tuvimos que ir a hacer una entrevista a varones que participaban de manera casi extraña, ¿no? En programas que los vinculaban con la maternidad, que acompañaban a sus mujeres, ¿cierto? A sus esposas, en el proceso del parto. Se estaba recién como entendiendo que era posible que un hombre entrara al parto a nivel de la salud pública, estoy hablando, evidentemente, ¿no? Y de alguna forma se vinculaban con este proceso, ¿no? Estoy hablando años, no sé, 99, 2000, por ahí, hace bastantes años ya. Y a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en varones más jóvenes, que decían que, claro, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no tengo la posibilidad de entrar al parto de mi hijo? En ese momento no era automático, ¿no? No es que yo, al ser padre, podía entrar, sino que había una serie de restricciones. Entonces, en el contexto de la salud pública, estoy hablando de personas que viven en un sector bastante vulnerable en Viña del Mar, que era forestal alto, tenían esta idea de ¿por qué no me dejaban? ¿No? ¿Por qué si yo quiero participar? En cambio, los varones de mayor edad tenían esa distancia de ¿por qué me están invitando? ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Por qué yo, que soy hombre, tengo que participar en la crianza? Entonces vuelve la idea de estas estructuras, ¿no? De esta formación, de la socialización, de cómo nos han bombardeado a través de la educación, de los medios de comunicación, entre muchas otras fuentes, ¿no? En que la masculinidad hegemónica, ¿no? Esa única masculinidad se ejerce de una sola forma. Somos así los hombres. Porque evidentemente los varones que iban obligados a este programa se reían de los que iban de manera voluntaria, ¿no? Y evidentemente eran tachados de maricones, esa era la palabra, ¿no? Que de alguna forma desvalora y posiciona al otro como ser inferior. Entonces ahí yo creo que se manifiesta también una idea que tiene que ver con esta cuestión de grupo, ¿no? De temas quizás, de áreas, ¿no? La visibilización también de la importancia de la incorporación de los varones en las políticas públicas también está en esas cuestiones tan elementales, tan básicas como el cuidado, ¿cierto? Como el cuidado es femenino, se entiende así, la feminización del cuidado ha estado históricamente en la socialización, por tanto, vincularse al cuidado también ha requerido de un trabajo permanente, histórico. Yo creo que uno de los elementos que pudiese ayudar tiene que ver con estas nuevas generaciones, ¿no? Que han comprendido que las labores son equitativas, ¿no? Yo hablaría de las generaciones más jóvenes, ¿no? De los chicos que están en el colegio, que están entrando a las universidades y han comprendido que no hay actividad masculina, no hay actividad femenina, ¿cierto? No hay que tener un cuerpo específico para lavar los platos, ¿no? A eso. Y quizás puede ser súper básico, elemental para todos, pero muchas personas pueden cuestionarse de por qué yo tengo que hacer eso. Entonces, me parece que esta visibilización, nuevamente, insisto en esta idea de la alfombra, ¿no? Yo creo que en Chile estamos acostumbrados a tirar todo bajo la alfombra, por tanto, cuando está a punto de explotar, ahí nos preocupamos del tema. Y en eso tenemos ejemplos concretos en la actualidad, ¿no? Yo creo que es importante esa visibilización a través de los grupos, a través de la organización, a través de que los propios varones que están interesados en participar en un proceso de refundación, si le queremos llamar así, de las masculinidades, se muestren. O sea, hemos visto hace poco tiempo atrás que cuando estaban abiertos, por ejemplo, los teatros, los espacios, en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral acá en Santiago, se juntaban todos los fines de semana hombres a tejer. Y eso fue noticia en la televisión. Grabar a hombres tejiendo, como acto casi de exacerbación, ¿cierto? De un acto ultra femenino, ultra de abuelita, ¿no? Tejer, hombres tejiendo. Y eso fue noticia, ¿no? Y fue noticia porque, claro, se muestran, estaban en el patio, ¿cierto? Estaban ahí en el espacio público. Se estaban apropiando un espacio público con acciones que no necesariamente tienen que ver con la idea que se tiene de la masculinidad. Me parece que esas manifestaciones, he visto muchos chicos con las uñas pintadas, por ejemplo. Eso me parece un acto interesante. No necesariamente un acto reivindicatorio. Quizás no hay una cuestión profunda detrás. Pero es un acto que va poniendo y nos va mostrando que hay cosas por hacer. Yo creo que en el contexto en el que estamos, visibilizar es una acción primordial.
No sé si te respondo, Claudia, pero creo que ahí hay algunos elementos. Bien, gracias. Rodrigo, mira, a mí me parece súper interesante que hayas puesto el concepto de masculinidad en distintos lugares, porque uno podría pensar que existe una manera de entender la masculinidad en esta idea del hombre blanco, europeo, culto, ¿cierto? Que esa es una manera de categorizar. Y en el otro extremo están las disidencias sexuales. Entonces la masculinidad es de esos dos polos, ¿no? Entonces me parece interesante cómo tú planteas estos aspectos de las nuevas socializaciones que tienen los niños y las niñas, ¿cierto? Que tiene la niñez o que tiene la juventud o las generaciones más nuevas. Estaba pensando también cuando tú hablabas en este grupo de Amor de Papá, creo que se llama, ¿cierto? Que estuvieron en el mundo comunicacional público, hicieron incidencia social y pública para el cuidado personal de los niños y niñas, ¿no? Buscando ese derecho, ¿no? Igualar el derecho que históricamente ha tenido la madre en el cuidado, que entendemos no es porque se ha querido, sino porque ha habido todo un aparataje que le ha entregado el cuidado personal a la madre, ¿no? Y de alguna manera haciendo verlas como tiranas, que se quedan a cargo los hijos, las hijas, y a veces no hay otra opción que hacerse cargo de las hijas o hijas, porque no existe este interés del cuidado igualitario también, del cuidado de los niños. Entonces, me parece súper interesante cómo logras ampliar esta idea de masculinidad sacándolo de la disidencia sexual, aun cuando se incorpora, es uno más de los componentes. Ahora, a mí me parece lo que tú dices tan interesante, que uno lo ve, ¿no? En las generaciones nuevas, como los chiquillos, las chiquillas están mucho más desprejuiciadas, desprejuiciados, que han naturalizado relaciones, maneras de, han sacado del cuerpo la relación, no sé si lo explico bien, es decir, el amor es el amor, independiente de que me enamore, ¿no? Que no tiene género el amor, ¿no? Y desde ahí me parece interesante el salto cualitativo que se ha dado a partir de lo que tú de alguna manera me contestaste, ¿no? Que tiene que ver con los movimientos sociales, ¿cierto? Con estos grupos que van pugnando, empujando al Estado para que reconozca, visibilice y por tanto hacen incidencia social y ponen en la agenda ciertos temas. Y eso me parece interesante, cómo amplías la mirada respecto de no encapsular las masculinidades a estos dos polos. Gracias, Rodrigo. Gracias por el comentario, Sonia. Sí, Rodrigo, yo igual te iba no sé si a preguntar o también quería comentar esta misma que decía Sonia, el tema de los padres, ¿no? Porque hay diferentes grupos que se asocian para justamente luchar por sus derechos, como en razón de las visitas a los hijos, que, bueno, padres que por alguna razón no viven con ellos. Entonces, en tiempo de pandemia igual hubo en un momento esta idea de que los papás no iban a poder visitar a sus hijos, ¿no? Por el tema del contagio. Entonces yo creo que ahí también hay una visibilización interesante en cuanto, yo creo que ahí como los hombres se han agrupado en estos círculos, en estos grupos. Entonces, en razón de un poco también lo que decía Sonia, o sea, estas nuevas masculinidades van haciendo que aparezcan como nuevas formas de paternidad. ¿Ah? Entonces, no sé si sabes, si puedes decirme algo con respecto a qué ha pasado con este tema en la pandemia. Bueno, particularmente, Lorena, gracias por la pregunta también. Yo no soy un investigador que esté necesariamente directamente vinculado con el tema paternidades, ¿no? Pero como de alguna forma me vinculo con conceptos de género y masculinidades, siempre está presente. Ahora, un elemento que incorporaba Sonia en la discusión, este grupo Amor de Papá, lo que yo estuve leyendo hace un tiempo atrás en torno a eso fue lo que ella misma ponía como elemento a discutir, ¿no? Esta acción en función de la demonización de la mujer, ¿no? Que me parece que es una estrategia evidentemente errada, ¿no? Que es lo que comentábamos con Victoria, la victimización del hombre en función de cuestiones que tienen que ver con la paternidad en el contexto más amplio, ¿no? En compartir tareas y responsabilidades, ¿no?
Yo no tengo cercanía con ese grupo, no conozco más allá, pero me quedé con esa idea de la forma, ¿no? Si bien es una lucha súper interesante el poder ser equitativos también en el cuidado de los niños y niñas. Por eso además los tribunales de familia se han ido especializando, ¿cierto? Hay consejeros y consejeras que tienen especializaciones vinculadas en género, en infancia, que de alguna forma van ayudando a que las decisiones judiciales también tengan este criterio, ¿no? Porque todavía está instalada esta idea de que las mujeres solo por ser madres tienen prácticamente las resoluciones judiciales vinculadas a su favor. No es así, necesariamente. Eso evidentemente es un prejuicio. Pero sí podemos entender que hay grupos de varones que están interesados en visibilizar esta cuestión de los cuidados, ¿no? Y eso es súper interesante. En otros países, principalmente, insisto en esta comparación con Europa, esto está regulado hace décadas, ¿no? Y los hombres tienen las mismas posibilidades que una mujer, incluso en el tema de los postnatal, pre y postnatal, ¿no? En el cuidado al momento del nacimiento. Y en Chile todavía estamos años luz de esas posibilidades, porque se sigue pensando que la maternidad es una cuestión netamente femenina, ¿cierto? El cuidado de los hijos es una cuestión netamente femenina. Es el hombre que tiene que llevar la plata a la casa, punto. Que también reproduce este esquema de esta asociación, ¿no? Que vinculaba a los cuidados en función del tiempo que yo le puedo dar a mi hijo y de la pensión alimenticia principalmente. Se reduce a eso. Fíjense el nivel como de vinculación con el contexto más social de una paternidad, ¿no? Que se reduzca solo a la plata que le doy a mi hijo todos los meses. En ese sentido, yo creo que han habido acciones, Lorena, que han permitido visibilizar y han permitido incorporar algunos cambios interesantes. Yo creo que todavía es posible observar, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, cómo se ha ido incorporando también al padre de manera súper progresiva. Si bien yo no tengo también tanta cercanía con el ámbito escolar a ese nivel, he visto que hay algunas acciones que ahora permiten, por ejemplo, incorporar a ambos padres, ¿cierto? En la tarea educativa. Entonces también es una acción, me parece interesante. Pero estamos en un nivel bastante precario, me da la sensación. Todavía falta muchísimo, sobre todo desde las políticas públicas, en visibilizar este trabajo equitativo que implica el cuidado de los hijos e hijas, ¿sí? Sin ni siquiera entrar en el tema adopción. Yo creo que ahí es quizás el tema más sensible incluso, ¿no? De cómo las políticas para la adopción también benefician o no a personas en función de un estereotipo, ¿sí? Ser soltero o tener una pareja o una vida en función lejana, ¿no? de esta idea de familia heteronormada, aleja también las posibilidades de tener posibilidades de adoptar un niño o niña. Eso. Gracias, Lorena. Me gustaría comentar algo. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya. Sí, Victoria. Rodrigo, Adelante. a propósito de... Está muy grande esta imagen. A propósito de lo que señalabas, Rodrigo, con el tema educativo, una reflexión nomás en realidad, pensando en el poder que tiene lo pedagógico. Ajá. Quienes están aquí en esta sala virtual tienen contacto con muchos seres humanos. Y en términos educativos sabemos que el sistema que poseemos es donde se debaten las comprensiones de qué tipo de ser humano queremos formar, ¿cierto? Niñas, niños, niñes. Y de alguna manera eso sella las formas en que esos sujetos van a operar en el mundo social. Hoy día, afortunadamente, uno puede tener contacto con gente joven y que demuestra tener una actitud, como decía Sonia, va naturalizando otras formas de relaciones, va generando otros modos de relacionarse, aun cuando no tenga un sustento teórico aquello, o no tenga una gran base reflexiva. Pareciera que esa apertura que podría producir la educación
Ahora imaginémonos un currículum intencionado. Y yo creo que en ese sentido uno no puede esperar como ciudadana, como ciudadano, que siempre provenga una iniciativa de alguien que detenta poder, porque históricamente nunca ha sido así. Ya nadie le da la libertad a otro. Ya la libertad no se concede, se conquista. Entonces, nosotros tenemos nudos tan complejos en nuestra sociedad, pero no son determinantes, son condicionantes. Quienes tienen esa posibilidad, oportunidad histórica de enseñar, de estar en contacto con jóvenes, van replicando estas ideas. Y hay un tema que me gustó mucho cuando Claudia lo toma, esto de que pareciera ser de la academia, como privativo de la academia. Sin duda en el tema de las masculinidades, los estudios surgen a la luz de miradas y temáticas y producto de los grandes debates en los feminismos. Pero si uno mira los temas de género en nuestro país, provienen de los pueblos. Si uno piensa qué hacían las mujeres en dictadura, estaban en las organizaciones de derechos humanos, donde estaban las mujeres peleando al lado de los obreros, y mucho antes de la dictadura. Entonces, el género ha tenido unos recorridos o un devenir de debate, de comprensión, de apropiación, como decían ustedes, distinto al que podría uno percibir en Europa. Y en materia de masculinidades, yo creo que lo que no se ha dado es un salto cualitativo a generar espacios organizados donde se puedan debatir estos temas, como una organización de hombres por las nuevas masculinidades. No lo conozco yo, pero sí existe un terreno muy fértil, diría yo, en nuevas generaciones. Como hablaba Rodrigo, nos daba unos datos de quienes se preocupaban menos del autocuidado, esos elementos, claro, porque se asocia a la fragilidad, y es una generación que todavía está mucho más prisionera de los discursos patriarcales, ¿cierto? Y se asocia con debilidad prácticamente, enfermarse, los que no usan mascarilla hoy día, etc. Pero a mí me parece que en este recorrido que hace Rodrigo toca el tema de cómo la educación es un punto neurálgico en transformar las prácticas. ¿Ya? Es allí donde se pueden consolidar o simplemente desestructurar formas de pensamiento. Ustedes con esta iniciativa de trabajar con jóvenes, ¿cierto? Tiene que ver con ese impacto. A mí me parece maravilloso que estas ideas se puedan multiplicar, debatir. Es más, no hay ningún contenido en el currículo chileno que impida que los temas de género, masculinidad, feminidad, pobreza, migración, pudieran quedar excluidos. Creo que son pertenecientes absolutamente al tema curricular pedagógico. Eso quería comentarles, compartir con ustedes. Gracias, Victoria. Bien, pues muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta, algún comentario. Rodrigo, si quieres cerrar la presentación. Sí, solo agradecer. Yo creo que ha sido un espacio tan cálido, tan cómodo para poder discutir estos temas. Yo creo que la instancia que ha generado este grupo de investigación dentro de la Universidad Autónoma nos está permitiendo poner temas que no necesariamente están profundamente desarrollados en la academia en general, ¿no? En nuestro trabajo. Y nos da también una responsabilidad de ir visibilizando, mostrando y sobre todo proponiendo estas discusiones a nivel de la carrera y de los espacios académicos en general. Así que súper agradecido y contento además de haber participado de esta actividad. Bien, muchas gracias Rodrigo, entonces te agradecemos la exposición, también la intervención de los participantes, así que bueno, nos da el pie para seguir pensando, reflexionando sobre el tema. Así que nuevamente, muchas gracias Rodrigo por la presentación. Gracias, que estén bien.